Tolueno. Bien. Fiesta. El tolueno es un hidrocarburo aromático y, como vimos en el vídeo del azufre, es un líquido transparente e incoloro y su fórmula química es C7H8. Esto no nos da mucha información, pero esto sí que nos dice unas cuantas cosas. Si os acordáis de la molécula del benceno, la del tolueno es bastante parecida. El tolueno es un derivado del benceno monosustituido, es decir, con un solo sustituyente. En este caso hemos sustituido un hidrógeno por un grupo metilo. De hecho, según los plastas de la IUPAC, se le debería llamar metilbenceno, pero nadie hace caso a la IUPAC. He oído por ahí también el nombre fenilmetano, pero estoy bastante convencido de que cada vez que pronuncias ese nombre muere un gatito. Se parece al benceno no solo en la estructura, sino también en las propiedades físicas y químicas, y es mucho menos tóxico, por lo que en los últimos años el tolueno ha sustituido al benceno para muchas de las aplicaciones en las que se utilizaba como disolvente. El tolueno también es tóxico, y cancerígeno. Es menos tóxico, pero sigue siendo algo que se debe manejar con cuidado. El tolueno tiene muchos usos. Curiosamente, su principal uso industrial es producir benceno, que luego se utiliza para producir muchas otras moléculas. Tiene otros usos como la producción de pigmentos, plásticos y aditivos alimentarios. Volviendo al vídeo del benceno, el benzoato de sodio se hace a partir de tolueno. Es el principal componente del disolvente universal que se utiliza de manera cotidiana y por eso tiene un olor muy reconocible que la gente suele asociar con pintura. Y sí, con el tolueno se hace TNT o trinitrotolueno, uno de los explosivos más famosos del mundo, pero no. El tolueno de este vídeo no lo voy a usar para hacer explosivos. Por lo menos no todo. No lo voy a usar para nada en concreto. Es un disolvente y un reactivo muy útil y me parece una buena idea tener un método para reciclarlo o purificarlo. El primer paso es conseguir el tolueno que vamos a purificar. Bueno, en realidad el primer paso es limpiar la mesa porque después del vídeo del nitrato de estroncio la dejamos hecha un desastre. Vale. Tolueno. En mi caso es el tolueno que me sobró de purificar el azufre directamente de la botella. Lo compré como tolueno puro, pero como vamos a ver está un poco lejos de serlo. Es lo suficientemente puro como para usarlo en recristalizaciones y como disolvente en general, pero no del todo como para usarlo como reactivo. Pero este tolueno inicial podría provenir de otros sitios. Puede ser tolueno viejo que no sepamos muy bien de dónde viene, el tolueno con azufre que nos sobró de la recristalización del azufre o de cualquier otra recristalización, tolueno del humo del tabaco de tu padre si algún día vuelve con la ley. Venga de donde venga, el primer paso va a ser destilarlo para retirar los componentes no volátiles, como el azufre u otras sales que tenga disueltas. También separaremos otros disolventes con puntos de fusión diferentes a los del tolueno. Por esto es recomendable hacer una destilación fraccionada, ya que tiene mucho más poder de separación que una simple, pero si no podemos hacerla, una simple servirá también. En caso de provenir de una recristalización, es una buena idea buscar las propiedades de los demás componentes, por si pueden sublimar o se descomponen con la temperatura. Por ejemplo, en el caso más extremo, si hemos recristalizado un explosivo, destilar este tolueno concentraría el explosivo en un matraz caliente, lo que no sería muy buena idea. El azufre tiene un punto de ebullición de más de 400 grados y no sublima, por lo que con este estamos joya. Medí el volumen inicial de tolueno con la intención de sacar una especie de rendimiento de todo este proceso de purificación, pero Luis, ¿qué instrumento vas a utilizar para medirlo? ¿Os puedo ir preguntar? ¿Recordáis la probeta de 250 ml que he estado utilizando en los últimos vídeos? ¿No os parece que es, no sé, un poco larga? Como incómoda de usar. A mí por lo menos me lo parecía, por lo que la última vez que la lavé la reventé contra el fregadero y ahora es mucho más compacta. Por cierto, aprovecho para daros un consejo. Siempre que toméis alguna medida que no sea fácil de recordar, o aunque sea fácil recordarla, apuntadlo. Y a ser posible en un sitio que no se vaya a perder. Porque ¿con cuántos mililitros de tolueno empecé? ¿Lo sabes tú? Porque yo no. Y no lo tengo apuntado en ningún sitio. Creo que pensé en apuntarlo, pero nunca llegué a hacerlo. Ah, bueno. Se puede seguir usando. Quizá no para cosas, pues yo qué sé, muy tóxicas o cancerígenas, inflamables, que no te apetezca salpicar, pero se puede seguir usando. Sea como sea, con el tolueno en el matraz ponemos hielo en el agua del refrigerante y empezamos a calentar. Seguimos usando la placa cutre porque todavía no he arreglado la otra. No sé si os acordáis de que os dije que ya sabía lo que le pasaba. El agitador magnético dejó de funcionar, por lo que desmonté la placa, estuve revisando los componentes, encontré una cosa que pensaba que estaba rota, la cambié, pam pam. Volví a montar la placa, la enchufé, algo explotó, salió un montón de humo y ahora no funciona ni el agitador magnético ni la placa calefactora. Pero está controlado, Ahora sí que sé lo que tiene mal y la voy a arreglar. Solo ha sido un pequeño bache.
Vamos calentando y mirando la temperatura. El tolueno tiene un punto de ebullición de 110 grados centígrados aproximadamente. Pero no es una buena idea recolectar solo lo que se destile a esta temperatura, ya que dependiendo de la altura a la que estemos sobre el nivel del mar, el punto de ebullición puede variar. Donde vivo, por ejemplo, el agua hierve a 98 grados en vez de a 100. Lo que hay que hacer es descartar todo lo que se destile a una temperatura mucho más baja o que lo haga mientras la temperatura está aumentando. Es decir, si algo se destila a 70, 80 o 90 grados, caca. Y si algo de líquido empieza a condensarse a 90 grados, por ejemplo, mientras el termómetro nos indica que la temperatura sigue aumentando, vamos recolectando esperando a que la temperatura se estabilice alrededor del punto de ebullición del producto que queramos, cambiamos el matraz de recolección y entonces es cuando empezamos a recolectar el producto. En este caso, algo de líquido empezó a condensarse con la temperatura todavía en 100 grados mientras seguía subiendo. Seguimos recogiendo líquido. Cuando la temperatura llegó a 108,5 grados, dejó de subir y se estabilizó. En este punto podemos suponer que estamos recogiendo tolueno, por lo que cambiamos el matraz de recolección y continuamos. Mientras la temperatura se mantenga estable, seguiremos recogiendo tolueno. Para facilitar este proceso es importante no calentar mucho muy de golpe o no hacer cambios bruscos de temperatura. Continuamos destilando tolueno hasta que pase una de estas dos cosas. La temperatura que mide el termómetro empiece a aumentar, lo que nos indica que han empezado a destilarse otros compuestos con mayor punto de ebullición, que no son tolueno, por lo que no los queremos, o que la temperatura empiece a disminuir, lo que nos indicará que no queda ningún compuesto volátil en el matraz de ebullición o los que quedan tienen puntos de ebullición muy altos. También es una buena idea echarle un vistazo al matraz de ebullición por el final de la destilación, ya que no es recomendable destilar hasta sequedad, es decir, hasta que no quede nada de líquido. Siempre es bueno dejar un poco de líquido en el fondo del matraz. Sea cual sea el punto final, cuando lo alcancemos dejamos de calentar y esperamos a que se enfríe. En el matraz de ebullición quedó un poco de líquido. No estoy seguro de lo que es, pero supongo que será una mezcla de hidrocarburos aromáticos. En caso de que el tolueno tuviese azufre u otras sales, estarían aquí también. No nos interesa, por lo que podemos descartarlo. Y una forma de hacer esto es echarlo a un plato y dejar que se evapore. Puede parecer un poco irresponsable hacer esto, liberando hidrocarburos aromáticos seguramente cancerígenos a la atmósfera, pero tenemos que recordar un par de cosas. La escala a la que lo estamos haciendo es muy pequeña. Si fuésemos una fábrica grande que te cagas ya habría que actuar de forma diferente, pero lo más importante es que el objetivo original del tolueno que compré era echarlo en una pintura, restregarlo por una pared y dejar que se evaporase. Si casi lo que estamos haciendo aquí es más respetuoso con el medio ambiente. De todas formas, si nos sigue dando cosa dejarlo evaporar, podemos quemarlo, así en vez de liberar hidrocarburos aromáticos liberaremos CO2, agua y un humazo negro que te cagas que no sé de qué está hecho y estaba haciendo que me sintiese un poco mal, por lo que mucho mejor si lo hacemos por la noche, así no vemos el humo y no puede hacernos daño. Ahora en serio, dejarlo evaporar está bien. Si tiene alguna sal se quedaría en el plato y podríamos recuperarla o descartarla también cuando se haya evaporado todo el disolvente. Volviendo al tolueno, el siguiente paso va a generar calor, por lo que cubrí el matraz con un poco de film de plástico y lo metí al congelador. El método que vamos a utilizar para purificar el tolueno es el mismo que usamos para purificar el benceno, con ácido sulfúrico. El tolueno puede contener muchas impurezas con puntos de ebullición parecidos al suyo. Uno de los principales compuestos que forma parte de estas impurezas es el 2-metiltiofeno, que tiene un punto de ebullición de 113 grados, menos de 3 grados por encima del tolueno. Esta diferencia tan pequeña hace que sea muy complicado separarlos por destilación. El 2-metiltiofeno, sin embargo, reacciona con ácido sulfúrico mucho más deprisa que el tolueno para dar sales solubles en agua. Mezclando el tolueno impuro con ácido sulfúrico y lavando luego con agua podemos retirar el 2-metiltiofeno y muchos otros compuestos que actúan de manera similar. A diferencia del benceno, el tolueno sí que reacciona relativamente rápido con el ácido sulfúrico a temperatura ambiente y por eso lo hemos enfriado en el congelador. Como tengo roto el agitador magnético, para mezclar el tolueno con el ácido sulfúrico vamos a usar un embudo de decantación, como si se tratase de una extracción. Podría usar el agitador mecánico que fabriqué en el vídeo anterior, pero el método no sería del todo repetible, ya que no todos los mortales tenéis la habilidad necesaria para siquiera empezar a entender el funcionamiento de semejante obra. Después de un par de horas en el congelador, el tolueno está bien frío y podemos seguir con la purificación. En el documento que estaba siguiendo decía de añadir un 25% del volumen de tolueno en ácido sulfúrico concentrado y mezclar vigorosamente durante una hora. Tenemos unos 300 o 350 mililitros de tolueno, por lo que necesitábamos unos 100 mililitros de ácido sulfúrico. Pero en vez de añadirlo todo de una vez, vamos a dividirlo en 3 adiciones, ya que la reacción con el ácido sulfúrico va a generar calor y si se calienta mucho vamos a perder bastante tolueno, y también porque mezclar con el embudo de decantación va a ser mucho menos eficiente que con el agitador, y dividiendo el volumen total en 3 adiciones podemos mejorar la eficiencia. La primera adición de ácido sulfúrico que hice fue de 40 mililitros. Con todo en el embudo empezamos a agitar, ventilar, cerrar. Debemos tener cuidado al principio ya que se va a generar bastante presión por los vapores de tolueno. También hay que fijarse en la temperatura. No nos interesa que el contenido del embudo se caliente. Idealmente debe estar frío todo el rato o por lo menos a temperatura ambiente. Si en algún momento notamos que empieza a calentarse, paramos de agitar y lo dejamos enfriar. Hubo un par de veces en las que se calentó demasiado y para enfriarlo vertí todo el contenido a un matraz de fondo redondo y lo puse en un baño de hielo. Pasado un rato lo devolví al embudo
embudo y continué agitando. Hice 3 lavados, uno con 40 mililitros y 2 con 30. En cada uno estuve entre 8 y 10 minutos agitando, que es mucho más tiempo del que se suele emplear en una extracción, pero no estamos haciendo una extracción. Supongo que ya os habréis fijado, pero intenté poner un reloj en el fondo para que se viese cómo pasaba el tiempo a lo largo del vídeo, sobre todo en estas partes que iba a poner a cámara rápida, pero como podéis ver, no iba demasiado bien, se paraba constantemente. El ácido sulfúrico sucio todavía es útil, por lo que lo guardé para purificarlo en otro momento. Además, utilicé exactamente la misma botella en la que guardé el ácido sulfúrico que utilicé para lavar el benceno. A continuación, lavamos el tolueno 2 veces con 100 mililitros de agua destilada, seguido de un lavado con 100 mililitros de una disolución diluida de hidróxido de sodio, preparada disolviendo unos 2 o 3 gramos de hidróxido de sodio en 100 mililitros de agua. En cada uno de estos lavados tenemos que agitar, ventilar, cerrar durante un rato, pero no lo enseño para ahorrar tiempo. Después del hidróxido de sodio, realizamos unos cuantos lavados con más agua destilada. ¿Cuántos hice yo? No lo sé, no me acuerdo. Lo apunté en la misma hoja en la que apunté el volumen inicial de tolueno. Con 4 o 5 lavados debería ser suficiente, pero un método para ver cuántos lavados tenemos que hacer es esperar a que nos duelan los dedos de tanto abrir y cerrar la válvula, se nos esté acabando la paciencia y empezamos a plantearnos por qué escogimos química en vez de una carrera fácil de letrasados, y entonces hacemos un lavado más. Traspasamos el tolueno a un matraz con un poco de cloruro de calcio para secarlo, lo tapamos y lo dejamos reposando unas horas. Yo lo dejé toda la noche. El siguiente paso va a ser secar el tolueno con sodio, justo igual que hicimos con el benceno. ¡Qué curioso! Sí que se parecen estos dos compuestos. Filtramos el tolueno a través de un poco de algodón para retirar el cloruro de calcio. Esto de filtrar a través de algodón, que he hecho unas cuantas veces, consiste en taponar un embudo con una bola de algodón que actuará como filtro de los líquidos que vertamos en el embudo. Es más sencillo que usar un papel de filtro y es capaz de filtrar partículas más pequeñas. Cortamos unos cuantos trozos de sodio en cachos pequeños para aumentar su superficie. Se los añadimos al tolueno y ponemos el matraz a calentar con un refrigerante en vertical para hacer reflujo. La parte de arriba del refrigerante la tapamos con un poco de papel de aluminio para evitar que entre oxígeno y humedad del ambiente. El objetivo principal de este paso es secar el tolueno, pero también nos va a servir para purificarlo aún más, ya que el sodio es muy reactivo y es capaz de reaccionar con bastantes compuestos sin afectar al tolueno. De hecho, el método más efectivo para secar el tolueno no es usar sodio, sino unas cosas llamadas tamices moleculares, que son una especie de canicas chiquititas hechas de cerámica, que tienen unos poros microscópicos que son lo suficientemente grandes como para dejar pasar moléculas de agua, pero no lo suficiente para las moléculas de tolueno u otros disolventes orgánicos. En general, los tamices moleculares son la mejor forma de secar los disolventes, no solo porque tienen un mayor poder de secado, en el caso del tolueno 30 veces mayor que el sodio, sino porque también son reutilizables. Aunque en este caso tienen un gran inconveniente para mí, y es que no tengo. Pero sí que tengo sodio. Para los usos que le vamos a dar al tolueno, el sodio es más que suficiente. Y como he dicho, puede ayudarnos a aumentar la pureza y a retirar el oxígeno, cosa que los tamices moleculares no pueden hacer. Además, si para alguna reacción necesitas que los reactivos estén especialmente secos, los vas a tener que secar justo antes de realizar esa reacción, por lo que no tiene sentido invertir muchísimo tiempo ahora en intentar secar el tolueno. Una cosa muy chula que pasa con el tolueno que no pasaba con el benceno es que el sodio se funde. El punto de fusión del sodio está por debajo del de ebullición del tolueno, por lo que se pueden ver pequeñas bolitas de sodio fundido dando vueltas por ahí, que personalmente creo que son preciosas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Es verdad que el sodio... ¡Qué guay! Que el tolueno hierve a una temperatura superior al punto de fusión del sodio. ¡Qué guay! Con lo cual se funde. ¡Qué guay! Después de 2 horas de reflujo, dejamos que el matraz se enfríe y cambiamos el refrigerante por un aparato de destilación fraccionada. Volvemos a calentar, pero esta vez destilamos el tolueno a un matraz limpio. Igual que al principio, controlamos la temperatura y descartamos cualquier fracción que se destile a una temperatura más baja. En mi caso no hubo ninguna fracción antes del tolueno, y aunque lo intenté, no pude grabar la primera gota. Casi... Seguí destilando hasta que la temperatura que leía el termómetro empezó a bajar, lo que nos indica que todo el tolueno se había destilado. Para alcanzar una pureza máxima que te cagas, todo esto habría que hacerlo bajo una atmósfera inerte de nitrógeno o argón y descartar el primer 10% y el último 20% de lo que se destile independientemente de la temperatura. Pero a nosotros no nos hace falta tanto cuento. Sí, seguramente este tolueno lo voy a acabar tirando al suelo sin querer, aunque esta vez sí que puse un tubo de secador conectado al adaptador, que la última vez me sentí un poco mal. En el matraz de ebullición quedaron las bolitas de sodio metálico precioso junto al resto de basura que nos sobra. Es hidróxido de sodio, óxido de sodio y seguramente una mezcla de hidrocarburos aromáticos. Si alguna vez no sabes qué es algo en química orgánica, di que es una mezcla de hidrocarburos y suelta un aromáticos por ahí en medio que te va a quedar brutal. Y si es de color negro, di que es un polímero. El resto de cosas no nos sirven, pero las bolitas de sodio las guardé para reutilizarlas. Cuidado al tratar lo que se ha quedado en el matraz de ebullición porque seguramente quede sodio metálico. Si lo laváis con agua, añadid un poco con cuidado y dejad que reaccione un rato antes de manipular el matraz. Tened mucho cuidado hasta que os aseguréis de que no queda sodio. No es broma, os puede explotar.
Cuidado con el sodio. Y ya lo tenemos, tolueno puro. No puedo sacar un rendimiento, pero es bastante malo. Tenemos un poco más de 200 mililitros y empezamos con más de 350. No sé cómo de puro era al principio, pero estoy seguro de que en esos 350 mililitros no había 150 de 2-metiltiofeno. En los pasos con el ácido sulfúrico el contenido del embudo se me calentó bastante unas cuantas veces y seguramente esto crucificó el rendimiento. Por lo que si repetís este procedimiento, tened cuidado con el calor y apuntad las cosas, que luego pasa lo que pasa. ¡Ale! ¡Nos vemos! ¡Qué bonito el sodio, tío! Pero no ves lo reluciente que está. Que eso lo que pasa es que... O sea, el sodio lo tengo ahí para secar el tolueno. Sí. Porque Has pinchado droga, tío. No, el tolueno tiene agua. Y no nos interesa que la tenga ahí para... O sea, para quitarle el agua le echamos algo o que absorba el agua o que reaccione con ella. Sí. Entonces yo le he echado sodio, que no es lo mejor que se le puede echar, pero vamos, es lo único que tengo. Lo mejor que tengo. Y el sodio... ¿Qué se le puede echar? Lo mejor es una cosa que se llama tamices moleculares. Que es, imagínate... Es una pasta. No, es como unas bolas de arcilla que tienen poros. O sea, pero poros microscópicos. Y De hecho, pillan las poros partículas. son poros más o menos del tamaño de una molécula de agua. Entonces, una molécula de tolueno no entra, pero una molécula de agua que es más chiquitita sí que cabe. Entonces, tú echas, que son como una especie de canicas chiquititas, lo echas, lo dejas un día o dos y quita el agua. Y eso, que puede parecer que eso no secaría muy bien porque como que dependes de que se cuele la molécula de agua ahí, seca a lo mejor, pues, no sé si 20 veces mejor que el sodio. Y que dices, joder, el sodio pues que es un metal que reacciona muy violentamente con el agua y demás, y no, los tamices moleculares, de hecho, como el 95% de los disolventes, lo mejor que hay para secarlos es tamices moleculares. Quitando un par que reaccionan así un poco raro, que creo que eran la acetona y... Pura acetona, tío. Y el alcohol. La acetona es muy difícil secarla. El alcohol no, con tamices moleculares también. Dios, también es molecular. Pero no tengo. Bueno, entonces el sodio, lo que pasa, el sodio normalmente no se ve tan así, tan reluciente, porque al entrar en contacto con el oxígeno y la humedad del aire reacciona y se pone así más... Opaco. Sí. Pero aquí lo que pasa, como hemos hervido el sodio en tolueno y el tolueno hierve a una temperatura mayor que el punto de fusión del sodio, se funde. Entonces teníamos sodio fundido en el tolueno. Y al estar fundido, y por el movimiento de las burbujas y demás, todos los óxidos y hidróxidos que se formaban en la superficie se han podido quitar, que es las cosas transparentes que ves por ahí. Sí. Eso es hidróxido y óxido de sodio. Y se ha separado. Entonces ha quedado el sodio líquido, limpito. Y como ya había reaccionado con todo el oxígeno y todo el agua que había en el tolueno, se ha quedado limpito. Con lo cual, o sea, aquí ahora mismo hay una atmósfera de tolueno. No hay oxígeno ni hay humedad aquí. Entonces tienes el sodio ahí que está precioso. Claro, si yo ahora mismo abriese esto, haría y se oscurecería. No lo vamos a hacer porque hay que esperar a que se enfríe.